Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar juntos para meditar en su palabra. El día de hoy les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo número 20, y vamos a meditar lo que tuvo que enfrentar en ese entonces el rey Josafat y cómo actuó ante esta situación. Antes de iniciar, quiero que nos pongamos en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor traiga bendición en esta tarde, en esta noche, a todos quienes estamos compartiendo su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, en ti está nuestra confianza, Señor. Porque, Señor, tú eres grande y poderoso. Porque nada hay, Señor, mayor que tú. Porque tú, mi Dios, formaste la tierra, el cielo, Señor, y todo lo que existe, y todo lo que vemos, y todo lo que no vemos. Porque tu mano es poderosa, Señor. Y porque, Padre mío, tú nos amas de manera incomprensible para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tan inmerecido amor. Te damos gracias en Cristo Jesús, Padre, porque por medio de Él hemos llegado al conocimiento de tu gracia y de tu misericordia. Te pido, mi Dios, que en esta tarde tú permitas que el mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón compartir, llegue sin ningún estorbo, Padre, para mis hermanos que nos escuchan, Señor, en esta tarde, y para las personas, Señor, que también están conectándose a esta transmisión. Te pido que bendigas a nuestro hermano Samuel, Señor, que él permita su regreso con bien de este tiempo que él tiene de reposo, que guardes junto con él a su familia, Señor. Y así como también toda tu iglesia, Padre, esta primera iglesia bautista de Monterrey. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, te doy gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer en este capítulo número 20 del segundo libro de las Crónicas, un pasaje en el cual vamos a ver lo que el rey Josafat en aquel momento tuvo que enfrentar. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Jehová, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Bien, hasta aquí vamos a leer, aunque nuestra meditación nos va a llevar a todo el capítulo prácticamente. Pero lo que quiero empezar a compartir con ustedes es esta situación de gran peligro que enfrentaba Josafat. Sin duda, era un peligro inminente y una gran amenaza estaba delante de él. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que evidentemente superan nuestras posibilidades, que nos dejan fuera de toda nuestra capacidad para enfrentarlas? En este caso, Josafat, el rey de Judá, vio la amenaza de que 3 ejércitos le atacaban. Leímos que era Moab, Amón y otro de los amonitas. Es cierto que Josafat tenía su ejército, pero no era tan numeroso y tan poderoso como lo pueden ser 3 ejércitos juntos. Ante tal condición, Josafat sintió temor, dice la Escritura, viendo su limitación, viendo la incapacidad que tenía para enfrentar a esta gran multitud, dice la Escritura, que venía del otro lado del mar. Para poderlos enfrentar,
de igual a igual. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Bueno, pues él decidió buscar el auxilio del Todopoderoso, del Dios de Israel, su Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria situaciones verdaderamente adversas y que parecen que nos van a avasallar y que son superiores a todas nuestras fuerzas, a todos nuestros recursos? ¿Y cuántas veces, en vez de buscar a Dios primeramente, buscamos cómo solucionar las cosas de manera propia, de manera personal? Se nos olvida que Dios está con nosotros cuando hemos creído en Él y que Dios nos ha hecho una promesa de estar con nosotros siempre. Así lo dice Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura. Vemos que Josafat decidió adecuadamente. No se puso a reforzar su ejército ni a buscar incluir más soldados a él, sino que hizo lo adecuado, lo que todos tenemos que hacer ante momentos de prueba y necesidad. Se humilló delante de Dios y le buscó. Y no solamente él, sino que todo el pueblo, todo Judá se unió para suplicar a Dios su protección, su cuidado. ¿Qué diferencia es cuando actuamos así? Porque muchas veces lo que buscamos para aliviar nuestras cargas, para solucionar nuestro problema, es alguien más o algo más que Dios. O también muchas veces cuando llega el conflicto, cuando este sucede en nuestra vida, nos derrumbamos como castillos de arena y vemos solamente la dificultad y nos desesperamos porque queremos salir pronto de aquella situación. Y hasta nos olvidamos que nuestro refugio y nuestra protección es Dios. Que Él, nuestro Dios, es el único que nos puede sostener en las pruebas, librarnos de las amenazas y sanar nuestras heridas. Sí, todo lo puede hacer Dios sin dejar ningún rastro de lo que nos afecte o lo que nos afecta. Dice la Escritura en este capítulo, en el versículo 6, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Eso lo sabemos, eso lo conocemos, pero a veces parece que se nos olvida. El Salmo 46 nos dice en el versículo 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sabemos que Dios es todopoderoso y que solo Él puede serlo. No hay nadie, no existe, no hay ser capaz de tener el poder absoluto de hacer cualquier cosa que no sea Dios. Pero muchas veces actuamos como si no lo supiéramos. Y en el momento de la dificultad, de la tribulación, nos sentimos abandonados y abatidos. Cuando en realidad, los que hemos llegado a ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, tenemos en Dios toda la oportunidad
toda la protección de superar cualquier tribulación. Porque quiero decirte, hermano, que solamente los hijos de Dios tienen la protección de su Padre. Y quiero aclarar para quienes nos ven y piensan que todos somos hijos de Dios, que no es así. La Escritura dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10 al 14, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es solo por medio de Cristo Jesús, el Verbo encarnado, el Verbo divino de Dios, que se puede llegar a ser hijo del Padre, hijo de Dios, y alcanzar la protección y bendición que solamente Él puede dar. Los que confiamos en Dios no seremos jamás avergonzados. Dice Isaías capítulo 50, versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Dios no va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. Él las ha hecho y no nos abandonará jamás. Y no dará la espalda al que le busca y confía en él. En este capítulo que estamos estudiando, en los versículos 26 y 27 dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Dios había escuchado las súplicas de Josafat y de todo el pueblo. Se había conmovido y les había librado de la amenaza y el peligro que representaban aquellos tres poderosos ejércitos que iban a atacarles. Los lamentos y preocupaciones que el pueblo tenía se volvieron en gritos de júbilo y gozo al ser liberados de sus enemigos. Y no habían tenido que pelear ninguno de ellos contra nadie. Ni siquiera habían tenido que sacar su espada o tensar siquiera su arco. Ni una flecha tuvieron que disparar. No tuvieron que enfrentar a nadie, a ninguno de los de ese ejército que venía a atacarles. Dios los había librado y nadie ni siquiera tocó uno de sus cabellos. Qué grandioso es el Señor. Qué manera de responder y de dar en abundancia, mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos de Él. Y es que Dios no se limita en darnos bendición y cuidado. ¿Qué debe preocuparnos ahora, hermanos de esta primera iglesia bautista de Monterrey y de todos los que son hijos de Dios? ¿No somos sus hijos acaso? ¿El Padre acaso olvidará dar protección a sus hijos cuando ha mostrado todo su inmenso amor al habernos dado a Cristo Jesús para salvarnos? ¿De quién o de qué debemos tener temor? Dice la Escritura, si Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermano, hay que buscar al Señor y llenarnos de gozo, de saber que no necesitamos a nadie más que a Dios. Y confiemos en Él.
Y si quien me escucha aún no cree así y no tiene a Cristo Jesús en su vida, yo le invito a que busque a Cristo, que se ponga a cuentas con Él para alcanzar perdón, salvación, vida eterna y todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Que el Señor les bendiga.